yo diría que no hay Sigue hablando, tranquilo. no hay una comunicación con el Padre. O sea, sin ese manual que Él nos dejó, que es inspirado por Él, no hay una verdadera comunicación, una verdadera obediencia, porque ahí está todo. O sea, todo lo que nos pasa en la vida, usted lo mira en la Biblia y ahí está. Como dice la palabra, es el pan de vida. O sea, la palabra Amén. es el alimento espiritual. El alimento espiritual. Nosotros comemos 3 veces o 4 o 5 en lo natural y deberíamos comer muchísimo más de lo espiritual para poder estar más alineados, para poder dar ese conocimiento a otro. Y te cuento un testimonio. Ajá. Precisamente ayer, un conocido, no es amigo, es un compañero del INDER, normal, yo no lo conocía, yo soy como un líder de fútbol de salón que lo cito para que hagamos la planeación, para que hagamos todo juntos. Entonces, ayer me llamó y me dijo, Juan, él vive en Itagüí, Juan, me vas a recoger en tal parte, te va a enviar mi ubicación. Y yo, claro, de una, hágale que yo lo recojo. ¿Sabe qué me tenía? Me tenía una Biblia de promesas, un Wow. regalo. Y enseguida la tengo arriba porque aquí estoy donde doña Ana y enseguida se las voy a mostrar. Me impactó, sobrenatural. Y él me dice, yo no te conozco bien, pero el Señor me mandó a entregarte esta Biblia. Decía, o sea, eso son cosas que pum, le explotan la cabeza a uno, porque mire, o sea, todo. Ese mismo día por la mañana, no, al mediodía, cuando estábamos almorzando antes de ir a recoger el muchacho, porque no me había dicho nada, estaba viendo con Pipi una cosa en Facebook de la palabra de Dios, de Josué 1:8, una promesa que le dio a una niña que era pobre y se encontró otra muchacha que era rica, la muchacha se le cayó la cartera, la niña le va y le entrega a la rica la cartera y la rica le dice, te doy estos $2 y te doy lo más importante que he tenido en mi vida, es un papelito. Y en ese papelito estaba Josué 1:8. Y Wow. aparte, y aparte de eso decía, $1 lo inviertes en algo y las ganancias de ese dólar las vas a invertir en algo mejor. Y así. Y siempre hablaba de hablarle a otro de la palabra de Dios, o sea, siempre es, ¿por qué no mostrar lo que tenemos? Y qué Porque, profético que hasta Josué 1:8 lo tenemos ahí. y Josué 1:8 lo tenemos aquí en la pared de Doña Eso, Ana. Pipe. Entonces, muchas veces el Señor alinea de tal manera las cosas, aunque nosotros muchas veces, y le pido perdón a Dios, lo dejamos de lado por ocuparnos de otras cosas, pero siempre va a estar ahí. En medio de todo, Él siempre va a estar ahí. Entonces, la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos fortalece cada día y nos ayuda a subir escalones, porque yo creo que nosotros estamos en esta tierra para subir escalones y alguna vez, en algún momento, cuando partamos de este mundo, vamos a llegar a las puertas del cielo y Él nos va a abrir las puertas y nos va a decir, te felicito, hijo mío, has hecho tu trabajo, ven a mis brazos. Eso es más. Amén. Amén. Esa es la idea, gloria a Dios. Sí, qué bueno este tema. Yo estaba muy impactado al inicio, porque recuerden que la reunión de hoy la empezamos con una oración corporativa. Cada uno de los que estamos conectados y los que están detrás de las conexiones, porque algunas conexiones de ustedes tienen varias personas allí. Empezamos cada uno orando. Interesante porque yo no dije vamos a orar por esto o vamos a orar por aquello. Cada uno hagamos una oración como el Espíritu de Dios nos lleve y fluyamos en esa oración. Y yo no conté quiénes específicamente, pero sí puedo decirles que la mayoría dieron gracias al Señor por la palabra y oraban dando gracias por la palabra y pidiendo al Espíritu de Dios sabiduría por la palabra que hoy se iba a predicar.
Entonces es interesante porque cuando uno dice oración abierta, o sea, ora lo que fluya, lo que sientas que debes orar, es bien interesante. Otros decían, Señor, tu palabra es espíritu y es vida. Otros dieron gracias por el ministerio y dieron gracias por la palabra que se recibe en este ministerio. En fin, era muy interesante porque yo no puse sobre la mesa una intención específica de oración y tampoco leí un versículo que dijeran es que el pastor leyó un texto que habla de la palabra o habla de esto, de aquello, como que eso les delimitara el tipo de oración para hacer. Simplemente el Espíritu de Dios se encargó de poner en nosotros el orar en ese sentido. Entonces yo estaba bien emocionado mientras estábamos orando y yo decía, ni se imaginan lo que vamos a tocar hoy en la reunión. Utilicé el video de Alfa, quise que tuviéramos una sesión de Alfa, porque obviamente es un recurso que me ha parecido muy bueno hasta el punto donde lo he llevado. Estamos a puertas de una visita de Jesús dentro de 8 días. El clip de video que vimos al final del tiempo de adoración es el clip de video que vamos a usar para que le compartamos a alguien que el Señor nos ponga a compartírselo. En este caso es Caro Jaramillo, la anfitriona de esta visita de Jesús. Pero como nos vamos a ver en el salón social de la urbanización donde Caro, entonces pues sería bueno que cada familia de sembradores preguntara al Señor por una persona para invitar. Listo, yo creo que igual la capacidad nos da en ese salón. No sé cuántas personas tendrá Caro en la lista, pero calculando los invitados de Caro, los sembradores que vayamos, que generalmente todas las personas no asisten a la reunión presencial por una u otra circunstancia, entonces yo calculo más o menos que entre sembradores asistentes ese día, invitados de Caro Jaramillo e invitados de algunas familias de sembradores, yo creo que podemos sumar unas 60, 70 personas dentro de 8 días y ese es un buen grupo, listo. Entonces, para que estemos atentos, y quería reconectarlos con la experiencia de Alfa, porque este es un buen recurso para utilizar con las personas que evangelicemos ese día en la visita de Jesús. A pesar de que no lo hemos trabajado, como les digo, sería lo ideal que lo hubiéramos desarrollado como iglesia, pero de todas maneras, si resulta la oportunidad, pues lo vamos trabajando y nosotros vamos haciendo el acompañamiento de ese proceso. Una sesión de Alfa se hace como lo hicimos ahora. Obviamente no incluimos el ingrediente de la comida, que la idea es siempre comenzar comiendo algo, conversando. Pero la idea es que el video trabaja solo. Note que yo no prediqué, yo no hice ninguna aclaración adicional. Yo solo comparto el material. Las personas opinan en los 3 momentos. Siempre hay 3 momentos de preguntas y respuestas. No refutamos, no aclaramos, no añadimos. Simplemente dejamos que la gente se exprese, que la gente conteste las preguntas, porque son preguntas para contestar desde la apreciación personal. Listo. Pero en la medida que se va avanzando con los videos, todas las preguntas van siendo contestadas. Un video genera preguntas, pero el tema que viene va trayendo respuestas a las preguntas anteriores. Entonces quería que tuviéramos esta experiencia específicamente con este video que habla sobre la Biblia, porque me parecieron muy valiosos los testimonios que se compartieron en este video. Son testimonios que avivan nuestra fe. Tal vez algunos de ustedes se identificaron con esos testimonios. Y bueno, porque el tema de hoy era precisamente ese. En esta serie que estamos trabajando como pueblo de Dios, recuerden que hemos visto varios aspectos. Ahora sí voy a centralizar el video. Como pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo del libro. Ese es el título de este tema. Y lo voy a predicar muy corto, porque ya con la experiencia que tuvimos del material de Alfa,
está bien, más un par de cosas que ustedes han compartido. Es simplemente meditar y entender que nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo único sobre toda la tierra, en el sentido que tenemos un libro que trae palabra viva, es un libro con espíritu. De hecho, en el tiempo de oración inicial, algunos dijeron, tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Y es eso. Este libro, sí, es un libro que tiene espíritu, o sea, este libro tiene vida. Yo personalmente puedo decirles, mi activación espiritual en mi proceso de conversión comenzó a los 11 años cuando leí el Nuevo Testamento. No lo leí porque mis papás me dijeran que lo hiciera, no lo leí porque en clase de religión el profesor dijera, los animo a que lean el Nuevo Testamento, no. O sea, yo no tuve una invitación, una insinuación, una instrucción de nadie. Yo a mis 11 años sentí que tenía que leer este libro. Y hay muchos testimonios de personas que a través de la lectura bíblica, sin la intervención de una persona, este libro los ha despertado espiritualmente. Y Dios mismo se encarga de traer personas a nuestra vida que nos vayan conectando con ese sendero que Él tiene para nosotros. Así que vamos por favor a Primera de Pedro. Vamos entonces a revisar unos textos, porque es importante que entendamos que como pueblo de Dios somos el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo del testimonio, nosotros somos el pueblo de Dios que tiene su espíritu, nosotros somos el pueblo de Dios que tiene sus promesas, o sea, nosotros somos un pueblo muy particular sobre toda la tierra. Pero una de las cosas que nos caracteriza y que no podemos desligar de nuestra identidad es la palabra de Dios, es la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Voy a leer textos de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo. Está hablando de nosotros. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. De hecho, el autor cita las Escrituras. En el verso 24 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Amados, nosotros tenemos la buena noticia, tenemos el libro. Yo quiero hacer como un énfasis en esta frase. Nosotros no somos el pueblo que tiene un libro, nosotros somos el pueblo del libro, porque este es el libro. O sea, no hay otro libro como este. Este es el libro con E mayúscula. El libro. Ahorita no sé si recuerdan, en el video daban algunos datos de la Biblia, como por ejemplo que fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años por aproximadamente 40 autores. Ahora quiero que se imagine eso, 1600 años para escribir un libro. 40 autores que no se conocieron entre sí la mayoría, que no eran de la misma ciudad, ni siquiera de la misma nación, eran de naciones diferentes, de tiempos diferentes, de contextos sociales diferentes, pero es un libro que tiene toda una línea temática que está perfectamente engranada, alineada, articulada y funcional para centrarse en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que es la obra redentora del Señor, en lo que es el amor de Dios por la humanidad, el plan de salvación. Trate de imaginarse, solamente hacer el experimento de en su tiempo de vida, una parte de su vida, 10 años, 20, escriba algo y recoja cosas que hayan escrito otras personas que usted no conozca, otras personas que no hablan su idioma, que no son de su cultura y que son de otras épocas,
y sume los escritos de 5 o 10 personas, usted no va a encontrar un libro que esté articulado, engranado, alineado y apuntando hacia el mismo lugar. No va a ser posible que usted construya un libro con esas características. Entonces, amados, este libro es un libro sobrenatural. Este libro tiene espíritu, es el espíritu de Dios, ¿cierto? Este libro, aunque es hecho de algo físico, es una pasta con hojas, tinta, etcétera. Lo que está escrito en este libro conecta con lo sobrenatural de Dios. Para mí, una de las preguntas cuando las hacíamos en la sesión de Alfa ahorita, la pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la Biblia hoy? Por ejemplo, yo les diría, el propósito de la Biblia hoy es demostrar que la palabra de Dios es viva y eficaz. El hecho de que este libro exista es para que cuando la gente lo lea tenga una experiencia sobrenatural. Es que al leer lo que está en este libro, su espíritu despierte y las buenas nuevas, porque todo este libro completo son las buenas nuevas, que las buenas nuevas despierten su espíritu para conocer al Dios verdadero. Permítanme un momento, por favor. Entonces, esto es una cosa tremenda. A mí me sorprende todos los testimonios. Sería hasta interesante algún día recogerlos, porque yo escucho testimonios desde recién convertido hasta la fecha de cosas que le suceden a las personas con este libro, cosas que suceden cuando las personas leen este libro, cuando mastican este libro, cuando les han regalado la Biblia, cuando les han dado un Nuevo Testamento, un Evangelio de Juan. Es impresionante. Listo. Tenemos que enamorarnos de la Biblia. Nosotros nacimos de nuevo a través de la palabra. Lo acabamos de leer en esa porción de Pedro. Nosotros nacimos para una vida que es una vida eterna, incorruptible, así como la eterna palabra de Dios por medio de la cual hemos nacido de nuevo. Sigamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Sigamos allí en Primera de Pedro. En ese mismo capítulo vamos avanzando, vamos al capítulo 2, en Primera de Pedro. Y dice en el versículo 2, Primera de Pedro 2:2, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Esto es tremendo. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuál es ese alimento nutritivo? La palabra de Dios, la Biblia. No hay nada que pueda reemplazar en nuestra vida en Cristo lo que este libro nos da. Obviamente, amados, este libro tiene que ser procesado bajo la dirección, el fuego, el toque, la intervención. Este es un proceso que tiene que ser energizado por el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos dé el entendimiento. Que sea el Espíritu de Dios manifestándose a través de la lectura de esta Biblia. Porque si esta Biblia no la concebimos como la palabra de Dios y no nos relacionamos con la Biblia a través de la comunión con el Espíritu Santo, será letra muerta. Y por eso hay personas eruditas que dicen, yo conozco la Biblia, he leído la Biblia, he analizado la Biblia teóricamente y no encuentro nada, pero es porque ellos están espiritualmente muertos y es porque no hay una conexión a través del Espíritu de Dios. Ahora, el tema es mucho más profundo, ¿cierto? Porque de la misma manera hay personas que se acercan a la Biblia con el ánimo de atacar nuestra fe, pero cuando abren sus páginas y empiezan a masticarla,
reciben el soplo de Dios, el aliento de vida y se convierten, así como lo vimos en el video de Alfa con Nicky Gamble, que es uno de los pioneros de Alfa, es uno de los iniciadores de este proyecto y es actualmente el director mundial del ministerio. Hay un apologista. Apologista es alguien que defiende la fe a través de la filosofía, a través de teorías, a través de conocimiento humano. Entonces los apologistas hacen una defensa intelectual de la fe. Y hay un apologista muy bueno que se llama Josh McDowell. Y Josh McDowell, por ejemplo, esa película la vimos varios de la iglesia. Josh McDowell quería refutar a los cristianos de su universidad. Y en ese proceso de querer refutar la fe de sus compañeros cristianos, recorrió diferentes bibliotecas, de hecho hizo algunos viajes a otras naciones, revisó libros de historia, textos filosóficos, de todo. Revisó la Biblia, obviamente, y en ese proceso de investigar, de leer la Biblia, de leer este material, este otro, se dio cuenta que Cristo es real y se convirtió a Cristo y es ahora un gran apologista, un gran defensor de la fe. Vamos a mirar otro texto. Es un texto un poco más, digámoslo así, que nos engancha más con la palabra, que está en el Salmo 119, y solo como para que tengan una muestra de cómo la palabra se explica a sí misma, porque somos el pueblo del libro. O sea, este libro es para nosotros, pero a la vez nosotros somos para este libro. Fuimos creados para conectarnos con este libro y que este libro nos infunda vida a nosotros y nos transforme. En el Salmo 119 vamos a leer dos porciones. Una porción va del versículo 89 al 96 y la otra porción va del 97 al 104. Entonces vamos con la primera porción. Dice: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos no tienen límite. Qué palabra tan tremenda. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender todo lo que la palabra de Dios puede producir en una persona. ¿Por qué? Porque aquí hay espíritu, aquí hay vida. No en el papel, no en la pasta, no en la tinta, en las palabras que están allí escritas. Y cuando son interpretadas por nuestra mente, cuando nuestros ojos las ven, cuando las pronunciamos con nuestros labios, inmediatamente se desata el poder de Dios a través de la palabra. Vamos a leer la segunda parte, que es del versículo 97 al 104. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Este último versículo es muy tremendo. O sea, cuando nos metemos en la palabra de Dios, cuando dejamos que el Espíritu
sople vida en nosotros a través de la Biblia, esto transforma toda nuestra escala de valores. O sea, ni siquiera necesitamos que alguien esté encima de nosotros dándonos lecciones de ética, de buena moral, de buenos modales, de civismo, de nada. Ahora, no estoy diciendo que no necesitamos el consejo de los demás, sino que a lo que me refiero es que la palabra de Dios es tan poderosa que ellos transforman nuestro entendimiento. La palabra de Dios transforma nuestras estructuras mentales. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Y esto es bien especial. Ahorita, cuando estábamos en el tiempo de oración juntos, de oración corporativa, creo que Vero estaba con el Salmo 40. Entonces me pareció algo bien interesante porque hay algo sobre la palabra de Dios allí también. Quiero tratar de llegar a ese punto. Sí, este es un salmo mesiánico en el que el Señor está hablando, ¿cierto? Jesús está hablando y dice en el versículo 7, vamos a leer unos textos allí, dice, entonces dije, aquí estoy como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y mientras Vero estaba orando y leyendo este salmo, esta palabra saltó fuerte a mí, llamó mi atención, porque el mismo Señor Jesucristo, en esta visión profética del salmista, porque el que está hablando es el Mesías, él mismo está hablando de la Escritura. O sea, el Mesías mismo no se puede ligar de este libro, no se puede desligar de la palabra que fue escrita y entregada al ser humano para avanzar como pueblo de Dios. Y dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Dios puede decirle a su Hijo, a su unigénito Jesús, puede transmitirle su voluntad a través de una visión, de un sueño, puede hablarle directamente, como lo hace en este momento a través del Espíritu Santo a cada uno. Pero note que el Mesías está diciendo, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y esto es muy revelacional porque Jesús dice de sí mismo que las palabras que Él nos da son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que habla Jesús? Jesús no habla de su propia cuenta, habla lo que está escrito en su corazón. Pero también dice la Escritura que Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra. El Verbo, la palabra, habitó entre nosotros. Entonces, amados, como el pueblo del libro, este es el libro, no es un libro más, es el libro. Tenemos que aprovechar que lo tenemos. No desperdiciemos momento para nutrirnos con la palabra. No desperdiciemos la libertad que hoy día tenemos de cargar una Biblia en nuestra maleta y que en una requisa policíaca no nos metan a la cárcel. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de comprar una y de regalarla como le pasó a Juan Diego hoy. Ahora, a mí me parece que el mensaje del Señor fue muy profético allí. No voy a sesgar la interpretación de Juan, pero el hecho de que la Biblia que le entregaron fuera una Biblia de promesas tiene un mensaje implícito y eso ya después lo conversamos. Pero es muy tremendo cómo Dios se mueve y todo sucede a partir de acá. Porque esta palabra es viva y eficaz. Amados, no la dejemos para cada 8 días, no la dejemos para de vez en cuando. Yo sé que en el video de Alfa hablaron de unos consejos para leer la Biblia y uno de esos consejos era separar 10 minutos y leer un par de versículos. Pero quiero que entiendan que los videos de Alfa son para evangelizar. Es un material que se usa para personas inconversas o personas desconectadas de la iglesia. Nosotros en este momento no estamos para una lectura de 2 versículos en 10 minutos. Ahora, cuando toca, toca. Pero por favor, amados, si ya sabemos que aquí hay vida abundante y si sabemos que a través de este libro el Espíritu de Dios se mueve poderosamente,
¿Por qué no dedicarle más tiempo? ¿Por qué no sumergirnos en él de una manera poderosa y sobrenatural? O sea, no tenemos disculpa. Y en el día que estemos en la prueba, en el día que estemos en la dificultad, lo primero que el Espíritu de Dios va a llamar a nuestra atención es esto. La Biblia. Él va a poner nuestra atención en la palabra. O nos va a llamar la atención por no haberla aprovechado. Y quiero terminar sencillamente leyendo uno de mis textos favoritos. Uno de esos textos que yo digo, este pasaje de la Biblia es la mitad de la fe de un cristiano. Salmo 1, versículos del 1 al 3. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Nunca se habían preguntado: Señor, ¿cómo hago para que me vaya bien en la vida? ¿Cómo hago para caminar seguro en esta vida? Muchos atacan el evangelio de la prosperidad. Yo entiendo a qué se refieren, ¿cierto? Esas predicaciones donde la palabra dinero abunda mucho, donde la palabra riquezas abunda mucho, ¿cierto? Pero yo le voy a decir una cosa, quitando ese contexto, que es un contexto viciado, el evangelio es un evangelio de prosperidad. Y la palabra prosperidad es una palabra que es bíblica, es una palabra que no tiene ningún matiz carnal ni pecaminoso. Dios ha puesto la palabra prosperidad en su palabra y por eso este salmo, Isaac, ¿quieres saludar? No. Bueno, y por eso este salmo tiene la palabra prosperidad y se la voy a recordar. En el versículo 3, hablando de los que se deleitan en la escritura, los que meditan en ella de día y de noche, hablando de esos, sí, no es porque les dieron una profecía de prosperidad y ya no, son personas que aman el libro porque son el pueblo del libro, dice el versículo 3 sobre ellos. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quién dice amén a esa palabra que no es mía? Es del Señor. Amén. Amén. Entonces, amados, somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de la bendición. Somos el pueblo de la prosperidad predicada aquí, pero que no es una prosperidad según la carne ni según las ambiciones humanas. Tenemos que entenderla desde lo espiritual, pero incluye el hecho de que cuando hacemos algo es fructífero. Incluye el hecho de que cuando emprendemos algo vamos a tener éxito en lo que emprendemos, pero es porque finalmente estaremos dirigidos por el libro. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del libro. No lo escondan, no les dé pena sacarlo en un café, no les dé pena abrirla en un centro comercial. Ya usted verá si con su aromática, su café o su hamburguesa con Coca-Cola, en fin, como quiera, pero no le dé pena hablar del libro. Hable bien de este libro, porque este libro habla de nuestro Dios. Cuando hablamos de este libro conectará a las personas con el Dios que nos creó, con el Dios que salva, con el Dios que sana, con el Dios que hace milagros. Yo por eso insisto tanto, usemos nuestras redes sociales, usémoslas mostrando la palabra, usemos mensajes, regalemos la palabra de Dios. Ahora, no es simplemente entregar una Biblia por entregarla, ¿cierto? Un evangelio o un Nuevo Testamento solo por hacerlo, no. Hagámoslo de manera adecuada, tratemos de poner la palabra de Dios en las manos de las personas
pero enganchados a la oportunidad de conversar sobre la palabra de Dios. Ahora, Dios es soberano y Él se mueve de maneras sorprendentes. Vimos en el video de Alfa el testimonio de estas mujeres que depositaban en los buzones Biblias, Nuevos Testamentos, etcétera, y lograron repartir 20,000 materiales bíblicos entre Biblias y Nuevos Testamentos. Y nosotros sabemos que Dios es grande, es poderoso, y muchas personas, no solo las que ellos vieron la confirmación, seguro que muchas personas se convirtieron al Señor e invocaron su nombre al haber leído el libro. Esto es el libro, la colección de libros, pero este es el gran libro. Esa es la razón por la que existe un ministerio que desarrolla un material que se llama Super Libro, porque este es Super Libro, ¿sí? Entonces, amados, enamorémonos más de este libro, saboreemos lo que hay en este libro, meditemos en lo que hay en este libro y pidámosle al Espíritu Santo constantemente cómo conectar a las personas con el libro, porque finalmente en este libro reposa la esencia de nuestro Señor, porque Él es la palabra viviente. Este libro es como una proyección de Cristo, para que cuando sea leído, las personas vean y la proyección de Cristo los impregne y estas palabras puedan ejercer un poder sobrenatural en las personas. Cada que regalemos una Biblia o una porción de la Biblia, tengamos esa fe y oremos así: que estas palabras que entren a las personas por sus ojos, por sus oídos, que ellos sean impregnados con la vida sobrenatural de Dios, que este libro cumpla su propósito en las personas. Una de las, digámoslo así, de las palabras de honra que más me ha impactado es una alumna que yo tuve en la iglesia que nosotros estábamos antes de plantar el Ministerio Sembradores como iglesia local. En esa iglesia yo era el encargado del instituto bíblico de la iglesia. Era el encargado de la parte de estudios bíblicos, de capacitación, etc. No lo ejercí mucho tiempo, como hubiera querido, pero en el poco tiempo que lo alcancé a ejercer, tuve unos alumnos, hacíamos conversatorios bíblicos y estuvimos haciendo un estudio amplio del Antiguo Testamento. Una de las alumnas que yo tuve en ese grupo hoy día es pastora. Su iglesia es una iglesia muy joven como la nuestra, o sea que es una iglesia todavía en proceso de plantación. Y yo tuve la oportunidad de conversar un día con ella cuando era funcionaria de la Liga Bíblica el año pasado, y ella me dijo una frase tremenda, y me dijo: siempre te voy a recordar porque tú me enseñaste a amar la Biblia, tú me enseñaste a amar la palabra de Dios. Y yo creo que ese sería como si alguien ha de recordarme por algo, creo que para mí es perfecto si logro hacer lo mismo en cada uno de ustedes y en otras personas. Hay gente que algún día se va a ir de sembradores. ¿Por qué lo digo? Porque es el ciclo de las iglesias, es el ciclo de las familias ministeriales. Hay unos que se quedan, pero hay otros que se van. Y yo oro en el nombre de Jesús que el día que alguien salga de sembradores, uno que salga para progresar espiritualmente, no para estancarse o para retroceder, que salga porque va a progresar en el espíritu. Y dos, que se lleve el recuerdo que en esta casa, en esta familia, en este ministerio, aprendió a amar la palabra de Dios, porque finalmente ella es la que permanece. Yo sé que algunos nos recuerdan por las sanidades, otros nos recuerdan por los altares, otros nos recordarán por X o Y tema, por una liberación, por una sanidad interior, no sé, por las enseñanzas de andar en el espíritu, muy importante, pero qué bueno, y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Trabajemos juntos
para que a futuro, o sea, que nos quedemos juntos, o sea, que algunos salgan de este ministerio, en el corazón de todos haya un fundamento muy firme y sea el amor por la palabra de Dios, el amor por la Biblia, el amor por saborear, por meditar y por deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del libro. Amén. 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 Amén y amén. ¿Alguien quiere Amén, decir amén. algo más antes de que yo pare la grabación? Bueno, entonces, porque a veces nos podemos perder de algo importante para la grabación, pero si no hay nada más, Pastor, qué sí, pena. Yo sí tengo algo. Me disculpa, yo sí tengo algo. Me tuve que listo, salir cuéntanos. Bueno, les voy a mostrar. Espérenme yo, que es que me tuve que salir del coso de Doña Ana porque ya se nos iba a gastar. Les voy a mostrar la Biblia que me regalaron. Esta es la Biblia de promesas que me regalaron, pues me pareció muy bonita. Yo no conocía tampoco que había una Biblia de promesas. Señala las promesas. Y aparte de esto, me regalaron este libro. Esto es un devocional. Y quería, si el pastor me lo permite, leerle esta partecita. Dice, nutrición espiritual. En el Salmo 119, 14 y 16 dice, me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y dice, he convertido el hábito de comenzar cada día leyendo y meditando la palabra de Dios. Y hallo que invariablemente el resultado es que muy pronto mi alma ha sido llevada a hacer confesión o a dar gracias, o a interceder o a suplicar. Y así, aunque no haya tenido la intención de orar, sino de meditar, mi meditación se convierte casi inmediatamente en oración. Luego, después de que he confesado, intercedido, suplicado o he dado gracias, por un cierto tiempo continúo con la frase o el versículo siguiente, volcando todo mi conocimiento en oración por mí mismo y por los otros, a medida que la palabra me guía a hacerlo, pero meditando siempre pero manteniendo siempre en mente el hecho de que el objeto de mi meditación es alimentar mi propia alma. El resultado de todo lo anterior es que siempre hay en mi devoción, una buena cantidad de confesión, de acción de gracias, de súplica o de intercesión, mezclada en mi meditación, que mi ser interior casi siempre y en forma consciente es nutrido y fortalecido, y que para el momento de mi desayuno, con muy raras excepciones, mi corazón disfruta de un estado de paz y de felicidad. Este también ha sido un medio por el cual Dios se ha complacido en comunicarme lo que tarde o temprano se convierte en alimento para otros creyentes. Aunque mi meditación no hubiera sido para beneficio del ministerio público de la palabra, sino para beneficiar, mi ser interior. Me apego particularmente a esta práctica por el inmenso beneficio y la renovación espiritual que estoy consciente derivo de ella. Y con la mayor solemnidad y el mayor cariño, le suplico a mis hermanos y hermanas en la fe que reflexionen sobre este asunto. Entonces dice aquí, Padre Celestial, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma anhela fervientemente el alimento de tu palabra. Hazme entender tus enseñanzas y tus estatutos. Entonces meditaré en tus maravillas. Amén. Bueno, eso era, pastor. Amén. Bueno, Amén. amén. Bueno, ahora sí, nos despedimos de la grabación.